Hola, crayolitas. ¿Cómo están? Hoy estamos de regreso en otro programa de nuestro podcast, de donde les ayudamos a conocer un poquito más de nuestro trabajo como estudiantes de licenciatura en educación primaria. El tema del día de hoy va a ser un poquito distinto a los demás. Hablaremos sobre los derechos humanos, los derechos de los niños y alguno que otro protocolo que debemos seguir como docentes. Bueno, para empezar nos vamos a presentar. Mi nombre es Hanna Araiza. Mi nombre es Jocelyn Morales. El mío es Fernández Chanove. El mío es Marce Martínez. El mío es Lisbeth Velázquez. Y somos de la licenciatura de primaria del grupo de primero B. El día de hoy, nosotros queremos platicar sobre los derechos humanos, que estuvimos trabajando un poquito con ellos en clase. De hecho, ¿ustedes saben cuáles son sus derechos humanos o qué son? De hecho, ahorita que lo dices, esto es muy interesante, porque nosotros sí sabemos cuáles son nuestros derechos, pero hay gente que no sabe cuáles son sus derechos. ¿Verdad que sí, Liz? Sí, por ejemplo, entrevistamos a algunas personas en otro video y nos estuvieron comentando un poco acerca de, pues, de qué eran y de si los conocían. Y muchas personas nos hablaron totalmente de que cosas muy, muy distintas, de que eran como reglas o normas, cuando creo que un derecho es lo que vas o lo que pues te protege, ¿no? O algo que nos puedas comentar, Jenny. Pues es que los derechos humanos todos los tenemos, pero es algo que no les enseñamos a los niños, que la gente no sabe de ellos y es algo que nosotros tenemos que saber fundamentalmente. Sé que existen 30 y pues ya ahorita ya tengo un conocimiento más extenso del tema, pero antes no conocía y eso es malo porque lo tenemos que conocer, son nuestros derechos, cada quien tiene los suyos. Justamente el tener derechos sirve para tener una sociedad que tenga justicia, equidad. Con el simple hecho de nacer, nosotros tenemos diversos derechos. Sí, bueno, más que, como decía Liz, una regla, una ley, es algo que te protege. Entonces, como dice José, desde que nacemos los tenemos y realmente la verdad es que la mayoría de las personas, me incluyo, no conocemos cuáles son. Entonces, por eso hay veces que es tan fácil que nos violen nuestros derechos y nosotros no hacer nada por no conocerlos. Como, por ejemplo, tenemos básicamente el derecho a la vida, que desde ahí ya empezamos teniendo nuestros derechos, tenemos ese derecho. También, no sé si quieren agregar alguno otro que conozcan o que aprendieron en estos días. A la no discriminación. O sea, ahorita, bueno, ya se está luchando contra la discriminación, pero antes era un tema que había mucha discriminación y es un derecho. Entonces, vas por la calle, te discriminan y tú no haces nada. ¿Por qué? Porque no sabes qué es tu derecho. De hecho, ese es el problema, el primer problema, o sea, como lo central. Porque mucha gente no sabe qué es su derecho, qué es lo que tienen que hacer. O sea, realmente su problema no es el que, ay, es que no me respetan, sino el que de cierto modo solamente dicen, no me están respetando, es que no me hacen esto, sino que les falta el conocimiento, tienen que adquirir su conocimiento para saber qué realmente es lo que son, qué son como ciudadanos, qué es lo que los protege, qué es lo que tienen ellos. Creo que solamente utilizamos los derechos cuando nos sucede algún problema, como por ejemplo algún problema legal, es cuando realmente, es decir, me pongo a investigar o a informarme para utilizar mi derecho, cuando pues no los hemos conocido en todo este tiempo. Y es que es en serio, se tiene que vivir para que entiendan el hecho de nosotras salimos a buscar una entrevista pues pequeña y fueron muchas las personas que no sabían, que no querían, no tenían una idea totalmente distinta a lo que realmente son. Y son para cuidarnos a nosotros, darnos una mejor calidad de vida. Sí, porque de hecho la gente se asustaba cuando les preguntamos y nos decía, es que solamente les queremos preguntar si saben qué son los derechos o cuáles son sus derechos. Entonces decían, ay no, de habernos dicho que sí tenían tiempo, nos decían, ay no tengo tiempo y se iban. Se intimidaban.
por el simple hecho de no saber. Creo que aquí hay que tener un carácter universal y igualitario, destacando mucho la empatía, y la individualidad de las personas. Sí, bueno, y también nosotras creo que es muy importante que los conozcamos, porque más que seres humanos vamos a ser maestras, ¿saben? Y nosotros vamos a formar a las futuras generaciones. Y como decía hace rato esta Yose, los derechos humanos nos ayudan a formar una sociedad equitativa, nos ayudan a como a que todo sea muy cordial, que todo sea justo. Entonces, si nosotros no les enseñamos esa base desde niños, ¿cómo van a crecer siendo ciudadanos justos? ¿Cómo van a crecer para ser ciudadanos que respeten las leyes y no conocen a qué tienen derecho y qué deben de hacer, ¿saben? Regresando a lo que dijo Hannah, somos futuras maestras que debemos de enseñarle a los niños que los derechos van a más allá de tan solamente ser escritos, sino tenemos que ponerlos a práctica, tenemos que llevarlos a cabo con los niños. Sí, porque, por ejemplo, hay niños, o sea, les podemos dar el tema a los niños, eso sí, claro, y en el momento lo van a entender, lo van a saber, le vamos a preguntar, ¿cuáles son tus derechos? Y sí, nos van a decir 3 o 5, pero después te los puedes encontrar y les vas a preguntar y los niños se van a quedar así como, ¿cuáles eran mis derechos? ¿Qué eran mis derechos? Por el simple hecho de que lo toman como si fuera una clase solamente, como si no fuera relevante para ellos, por el no conocer, no saber su contexto, o que en algún futuro los pueden llegar a utilizar a su favor. Pues sí, el hecho de que no se retoma constantemente el tema. Bueno, como por ejemplo cuando las mamás se pelean con los niños en la casa, ¿no? Algo muy básico, que le dice de que, ay, mamá, ya me voy de la casa, o de que yo tengo derecho a no ir a la escuela. Y se ponen como que a justificarse, pero los niños todavía no van conociendo sus derechos. Y bueno, también es importante que lo que decía Marce, de que no solo los conozcan, sino que les intuyamos a que los pongan en práctica, a que los hagan parte de su vida y no solo como, pues eso lo vi en la escuela, me acuerdo que mi maestra me dijo, sino que los hagan parte de su vida y de su persona. Ajá, pero que también los hacen debidamente, porque por ejemplo tienen derecho a la libertad también, y hay muchos niños que dicen, es que yo soy libre, yo soy libre. Sí, claro que eres libre, pero tu libertad se termina cuando empiezas a interferir en la libertad de alguien más, cuando ya no es adecuadamente tus acciones, cuando ya no lo estás utilizando adecuadamente y estás afectando a otra persona. Que en este caso, por ejemplo, un niño sería con otro niño al momento de estar haciéndoles bullying, criticándolos en estos casos. De hecho, bueno, creo que son diferentes los derechos humanos a los derechos de los niños, ¿no? Creo que se dividían los dos. Pues hablan de lo mismo, es para darles una mejor calidad de vida, pero se enfocó más en los niños por el hecho de el derecho a la supervivencia. A muchos se les va a hacer raro o simplemente vas a decir, pues como la supervivencia, pero son niños, o sea, no se valen por sí mismos y se tiene que cuidar que les den comida, que tengan un techo. También está el derecho a la familia. Sí, de hecho, bueno, nosotras cuando estábamos hablando en clase, lo que nos sorprendió mucho fue que nosotras pensamos que, aparte de los derechos humanos, los niños tenían muchos más derechos que nosotras y nos dijeron que realmente tienen muchos menos que, bueno, lo que viene hasta los 18 años, que ya pues se considera como un adulto, que nosotros tenemos 30 y ellos tienen solo 20. Y como decía Jenny, o sea, cualquiera puede ser papá, pero ellos tienen derecho a mantener a sus niños con vida y es lo que bueno, a mí me parece muy chistoso porque es verdad de que los niños constantemente se ponen en peligro y uno tiene que mantenerlos con vida. Entonces es el derecho a la supervivencia que decía Jenny. Porque son muy raros, o sea, tú ves los derechos de los niños, los pueden investigar, les vamos a poner un link para que lo vean, y son derecho a la familia. Tú dices, pues un niño nace con familia, pues no, la mayoría de niños son abandonados, no los cuidan para su supervivencia, crecen con bullying, y eso es más a lo que entran los derechos humanos. Retomando un poco lo que dijo Hannah y basándolo a otro tema, podría ser como los protocolos de seguridad que utilizan los docentes cuando están en el aula. Ajá. ¿Cómo qué tipos de protocolos hablas? Es que depende mucho de la situación, porque por ejemplo,
en caso de algún accidente, no puedes actuar como tú como docente, no solamente llegas y te acercas y, ay, el niño se cortó. No es de que, bueno, lo voy a llevar a revisar, lo voy a echar. Por ejemplo, mucha gente comete el error de echarles alcohol o agua oxigenada sin el consentimiento de sus padres, porque tú no sabes si el niño tenga alguna reacción alérgica, si eso le haga daño. Entonces aquí, primero, antes que nada, en este caso de alguna herida, se revisa que el niño esté bien. Primero, antes que nada. Si la herida es aún mayor, se lleva al niño a dirección si se puede trasladar. Después de eso, se le solicita a los padres y ya sea ahí con los padres ya se ve si se puede poner algo, o en caso de que ya sea una emergencia aún más grande, aunque se tenga que llamar a la ambulancia, primero le tienes que hablar a los papás para avisarle, oiga, su hijo está mal, tiene que venir la ambulancia, que esto y que el otro, y para que estén enterados, porque si no, en este caso, si tú no sigues todo este procedimiento, todo este protocolo, si no lo cumples como tal, los padres te pueden meter como una demanda. Justo lo estaba hablando yo con mi maestra titular, de que a veces pasan problemas, situaciones en el aula donde no puedes ni siquiera tú meterte al problema, o sea, físicamente, o sea, de que si se están peleando no te puedes meter tú directamente con el alumno porque te podías meter en un problema legal, porque vas invadiendo los derechos del niño en el... Sí, pues sí, o sea, los padres te pueden hacer un problema legal. Por ejemplo, también teníamos una anécdota de una maestra en un... Sismo. en un simulacro. Un simulacro de... Que nos estaba contando nuestro maestro esa historia de que la maestra faltó un día y les avisaron que iba a haber un simulacro de un sismo, pero la maestra no fue informada de eso y cuando sonó la alarma, ella salió corriendo y dejó a los niños en su salón. Entonces todas las maestras estaban llevando a los niños con los protocolos que deben de seguir, mantener la calma, todas esas cosas, y dejó a los niños en el salón. Entonces creo que por no conocer ese tipo de cosas, luego, como dicen, nos podemos meter en problemas demasiado grandes que incluso implican que te quiten tu plaza y que te quiten la oportunidad de volver a dar clases en un salón. Por eso también es mucho de tener comunicación entre docentes. Por ejemplo, también como nos comentaba nuestro maestro, que el niño... Creo que entiendo tu idea. Uh-huh. Es de que el niño en este caso ya sea como que más escuchado, porque ya es como más una... no autoridad, sino que ya lo debemos de tomar como que más en cuenta, porque antes era así como el adulto o el niño, ahora no, es como el niño o el adulto. No tanto así, pero que ambos se mantengan en un nivel. Tienen prioridad. Sí, y bueno, también nos contaba otra anécdota de un caso de un niño que estaba jugando dentro del salón y se golpeó en la parte de su cabeza detrás, se golpeó en la nuca. Y luego después les tocaba educación física. La maestra no puso mucha atención en eso y justo con la comunicación entre docentes hubo un problema y de que les tocaba educación física, el maestro de educación física se lo llevó y la maestra titular no les comentó ni le dijo nada. Entonces, mientras ellos estaban jugando, que no me acuerdo si era una niña, me parece que sí, le dijo al maestro de educación física que no veía. O sea, y... pues uno puede pensar, a veces los niños hacen comentarios como muy chistosos, ¿no? Ilógicos. Sí. La mente de los niños es muy creativa. Es otro mundo. Sí, y a veces pueden estar jugando y te dicen cosas así. Y el maestro lo tomó como a juego porque no se le había comentado nada. Entonces, cuando le preocupó fue porque la niña realmente entró en pánico de que no veía nada. Y fue a comentarle a la maestra de este suceso de que la niña pues empezó a decir que no veía, que entró en pánico, y la maestra ya le comentó, bueno, es que olvidé comentarle que había pasado este suceso en el salón, y realmente se metieron en un problema muy grande porque creo que le había dañado la retina de sus ojos, algo así, no había comentado, Se le desprendió la retina, entonces la niña queda ciega. Entonces, en estos casos lo más importante es aprenderse los protocolos. Claro, son muchos, no siempre los vamos a saber todo al pie de la letra, pero siempre es importante tener un conocimiento para saber qué hacer en cualquier caso.
De hecho, también conmigo, mi maestra titular, pasó una situación donde la maestra está embarazada. Entonces, ella tiene que seguir cierto protocolo, ya que, el niño empezó a pegarle a la maestra. Entonces, no, ella no se podía meter, directamente con el niño, pero ¿cómo le haces en ese caso si está dañándome directamente? Tenemos que conocer demasiados protocolos para no meternos en un problema legal. Es que miren, ya lo habíamos hablado. Se llaman protocolos. Estos nacen porque estamos en un salón de clase lleno de niños y ya vimos que el reto de un niño es mantenerlo con vida, pero al mismo tiempo cuidando sus derechos y también la opinión de los padres. Entonces, es algo que al niño le pasan muchas cosas. En un salón de clases van a ver de todo, desde accidentes de que los niños se hacen pipí, de que se caen y con la banca se abren alguna parte de su cuerpo. Hay muchos sucesos que pasan en el aula y por eso debemos estar como que siempre atentos porque somos los responsables de lo que sucede, porque son nuestra responsabilidad, nuestro cargo dentro del aula. Y tener en cuenta a todos los agentes que pertenecen a la escuela, que son pues el director, los docentes, padres de familia, las maestras de apoyo y pues obviamente pues por el bien del alumno. Personal administrativo, siempre va a haber alguien que te pueda apoyar en cualquier aspecto de la escuela. Y pues sí. Y bueno, por eso nosotras pensamos que era importante hablar de este caso porque te mantiene informado y bueno, nosotras que estamos estudiando y apenas nos compartieron esta información, realmente creemos que darla a conocer aun si son parte de la normal, si son padres de familia, realmente es muy importante conocer tus derechos y los de los que te rodean. Creo que es muy importante ir como a cursos donde te enseñen algo básico sobre cómo tratar a un niño, primeros auxilios, ¿no? Algo básico. Sí, y bueno, tienes. Más que nada investigar. Esto no porque seas docente, no porque seas un padre de familia, es algo que todos debemos de saber, porque todos tenemos derechos, porque en algún punto vas a ser padre y o en algún punto vas a tener que convivir con niños. Y tienes que conocer sus derechos, tienes que saber qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo los puedes tratar, cómo no los puedes tratar. Y los protocolos, porque en todos lados se necesitan protocolos. Nosotros los trabajamos más específicamente porque les digo, trabajamos con niños, trabajamos con sus derechos, con padres, no solamente es enseñar, es cuidar, es que aprendan, es tratarlos. Bueno, y también conocerlos como alumno, ¿no? Creo que a veces violan también a nosotros y nosotros ni siquiera en cuenta de que violan varios derechos de los de nosotros y los descuidamos. O sea, conocerlo tanto como de la otra parte para no violar el derecho del niño, pero también nosotros como alumno que no nos vayan a violar a nosotros nuestros derechos. Sí, y bueno, como decíamos al principio, hicimos algunas entrevistas, ellas entrevistaron gente en la calle, a mí me tocó también entrevistar dentro de la normal y muchas alumnas, incluso ya estando en licenciatura, ya estando frente a un grupo, realmente no conocían sus derechos, los derechos que tienen los niños y lo cual es, yo diría, algo muy grave porque pues finalmente trabajamos con vidas ajenas que realmente... Puede que tú como padre puedas educar a un niño de la forma en que a ti te parezca más conveniente, pero al ser 40 niños, 50 niños en un salón que realmente no están vinculados contigo, tú tienes que mantenerlos con vida mientras sus padres no están y aparte, aunque suene chistoso, tienes que mantenerlos con vida. Tienes que hacer que aprendan, tienes que inculcarles muchas cosas que son muy importantes y por eso es importante conocer estas cosas. Y es que sí suena chistoso, pero se los volvemos a repetir. Es un reto mantener a los niños con vida y ahora imagínense 31 personitas corriendo por todo un salón. Y pues creemos que es como un conocimiento básico el saber sobre nuestros derechos, porque en serio todo ser vivo lo tiene, hasta los animalitos tienen sus derechos y no te pasa por la mente que tienen derechos, ni ellos, ni tú como persona conoces tus derechos. Entonces, pues los invitamos a que investiguen un poco más, simplemente pues entren a una página oficial de gobierno y ahí van a saber todos los derechos que existen, de qué conlleva cada uno, cómo se violan, todo eso. ¿Qué leyes las protegen? Ajá. Entonces, pues los invitamos a que investiguen un poco más en libros, en cualquier parte, se los juro, ya simplemente buscan derechos humanos en internet y les van a salir.
solo verifiquen que sea una página oficial. Sí, para que sea información verídica, porque luego vienen páginas donde te agregan derechos que realmente no existen y uno se malinforma y luego, pues es que yo tengo derecho a esto y realmente no existe ese derecho, ¿saben? Y malinforma a los demás, porque ahorita es mucho de, este es mi derecho y se va haciendo como una cadenita. Bueno, pues es que más que nada es estar preparados para cualquier situación, porque no es de que a uno solamente le interesan sus derechos cuando estás pasando por una problemática, por cierta situación. Por ejemplo, aquí un caso de que, me corrieron de mi trabajo, yo soy docente y me corrieron porque un niño inventó un chisme sobre mí, me dijo que lo encerraba en el locker, o sea, y ahí todos se van a ir, todos están a favor del niño. Y yo así me quedo así como, ¿y cuáles eran mis derechos? ¿Qué era? Porque uno siendo como docente a veces también se quedan así como, ¿esos son mis derechos? ¿Yo tenía ese derecho? ¿Acaso lo conocía? Yo no lo iba a conocer si no me hubiera sucedido esa situación, poniéndole así un ejemplo, ¿verdad? Y aquí en este caso, si yo no me ponía a investigar, ¿yo qué iba a hacer? Yo me quedaba sin trabajo, yo era la afectada, el niño por no revisarle la tarea, digamos, inventó todo eso y a mí solamente me está afectando. Sí, el conocer por ejemplo, a mí yo no conocía varias cosas, no sabía ni siquiera qué eran los derechos en sí, hasta que me metí, o sea, el profe que nos empezó a dar la plática se me hizo un tema muy interesante, pero yo antes de eso desconocía muchos conceptos, muchos temas, los derechos, y que ahorita que los conocí, pues puedo hablar por mis derechos, protegerlos un poquito más, ya que tengo un poquito más de conocimiento de ellos. Profe Rafa, un saludo. Incluso en el caso que dice Marce de que te están despidiendo de tu trabajo, lleva un protocolo. Es que todo va de la mano porque en serio todo lo que hacemos lleva un protocolo, lleva una sucesión, lleva pasos a seguir. Bueno, por ejemplo, a mí yo no conocía mucho el protocolo hasta que nuestro maestro nos dio una clase y conocí, porque por ejemplo me tocó que en mi escuela, en mi aula, tocaron educación física y el niño pues hizo una actividad en la cual se lastimó y la maestra le aplicó una pomada. Y la verdad yo no tenía conocimiento de que no se podía hacer porque eran cosas alérgicas. No conocías al niño si era alérgico o no. Y pues creo que sí, como que me dio un poco más de conciencia a lo que se debía de hacer y a lo que pues no se debía. Y bueno, para terminar este podcast queremos agradecer pues que nos hayan estado escuchando aquí. Esperamos que esta información les sirva y realmente que les cause ese interés por conocer más. Y ponerlos en práctica, no solamente el que lo escuchen, sino también el hacerlos y el informarse. Que les nazca un poco más investigar, investiguen, infórmense, es bonito saber. Y ya Bueno, entonces esto sería todo, nos despedimos, repetimos, no sea solamente no lo escuchen, no digan esto ya es el final, no, ustedes pónganlo todo en práctica. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima. Bye.